Muchas gracias. Bueno, creo que me toca ser súper breve, ¿no, Ignacio? Más o menos. Venga, pues empiezo con los agradecimientos. El primero a don Ignacio por la invitación a participar y por todo. A los organizadores de estas jornadas, a los redactores del libro sobre el terror de ETA en Navarra, a los acompañantes en esta mesa, al presentador, a José Miguel, a las víctimas del terrorismo por su sacrificio y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su trabajo, y también el agradecimiento a los ponentes que han estado durante todo este día y a los heroicos asistentes que aún aguantan esta última de las ponencias. Yo quiero también felicitar a FAES por haber elegido este tema del nacionalismo y por haber elegido en este viaje como una de las paradas obligatorias el hablar sobre Navarra. Pero quiero agradecer especialmente a Ignacio la batalla de las ideas que desde hace un tiempo lleva dando FAES sobre este tema del nacionalismo, cosa que no se había dado mucho en nuestro país y es una de las causas del problema que hoy tenemos. Participar el último, cuando ya todo el mundo ha dicho prácticamente todo, tiene una ventaja, y es que se acuerda uno, ya sé que es una muletilla, pero se acuerda uno del séptimo marido de Elizabeth Taylor. Alguno de los jóvenes seguramente no conocerá a Elizabeth Taylor, que era una guapísima actriz americana, y a mí me pasa lo que le pasaba a su séptimo marido el día de la noche de bodas. Y él pensaba, sé qué es lo que tengo que hacer, pero no sé cómo sorprenderla. Pues a mí me pasa lo mismo. Pero me ha aceptado, hemos acertado sin llegar a hablar con José Cruz, porque él ha hecho una descripción de lo que nos pasa, de quiénes somos, pero yo creo que ha dejado para el final unas conclusiones que yo pues me había preparado, ¿no? A modo de epílogo, en un pequeño decálogo evidente y exprés sobre lo que yo creo que habría que hacer. Pero en todo caso, antes sí que me gustaría dar dos pinceladas sobre lo que yo opino del nacionalismo, una breve descripción de la singularidad, de la complejidad social de Navarra, un análisis acelerado de fortalezas y debilidades de los partidos políticos en Navarra, dos constataciones de dos constantes que ocurren siempre en los resultados electorales de mi tierra y, como digo, ese último decálogo. Así que voy un poco de manera exprés. Sobre el nacionalismo, la verdad es que Francesc y Leopoldo lo han dicho casi todo y yo pues coincido plenamente con lo que ellos han dicho, pero como ya saben que Navarra suele ser muy original y singular, también lo es el nacionalismo vasco en Navarra también tiene su propia especificidad. Es igual que los demás en que su origen está en el miedo. Es miedo a la libertad, es miedo al hombre, es miedo al individuo, es miedo al cambio, básicamente, a que las cosas puedan cambiar, a que no tengamos un control sobre lo que haga el ser humano. Y, por tanto, en eso coincide con los demás. Yo creo que es un movimiento retrógrado y es un movimiento dictatorial. Cuando desde una estructura te dicen cómo tienes que ser o cómo debes de ser o que tienen que, en fin, tienen que construir una voluntad, etcétera, pues no deja de ser un movimiento enfermizo. Pero en Navarra se da la circunstancia de que el nacionalismo vasco en Navarra, que se dice muy liberador, precisamente lo que pretende que ocurra en Navarra es que no se libere, es que se empobrezca. Es una situación un poco esquizofrénica, porque pretendería la liberación de Navarra, pero para ello tiene que empobrecerla de tal manera que el resto de Euskal Herria sería la que la rescataría de ese nivel de pobreza. Y lo cierto es que todos los intentos por hacer cualquier tipo de inversión, obras, avances, proyectos que están en la voluntad política de todo el mundo y que producen desarrollo económico, siempre son torpedeados por los grupos nacionalistas radicales. Puede ser una autovía, puede ser un embalse, puede ser un parking en una zona céntrica de Navarra, de Pamplona, por ejemplo. Siempre encuentran cualquier excusa para bloquear el progreso de Navarra, porque progreso, de alguna manera, es independencia. Y esa es precisamente lo que ellos no pueden tolerar que ocurra en Navarra, porque cuanto más independiente sea Navarra, menos dependiente y menos necesidad tiene de participar en un proyecto de exclusión como es el de Euskal Herria. Es verdad que el nacionalismo nuestro por eso es distinto que el catalán. El catalán, pues ellos sus agravios los cifran, los datan hace 300 años, en Navarra son 500. Navarra ha soportado y aún existe una banda criminal que ha matado hasta hace 2 años y medio y todavía, como ha descrito muy bien José Cruz, presiona. No existe un gobierno favorable a las tesis independentistas, sino todo lo contrario. Y, bueno, se produce también un elemento muy singular. Y es que así como en Cataluña los catalanes parece ser que quieren ser más catalanes o exclusivamente catalanes, en Navarra hay un porcentaje importante de la población que quiere ser menos navarra.
Precisamente, no digo nada Navarra, pero menos Navarra, más vasca, otra cosa distinta. Es decir, que ellos estarían contentos sin tener parlamento, sin tener presidente del gobierno, sin tener instituciones, sin tener banderas, sin tener himno, etc. Cosa que también es una cierta especificidad que no se da en cualquier otro movimiento. Bueno, eso hace que vivimos en una comunidad compleja de gestionar. Y no les oculto que es contradictoria, cuanto menos, porque las cifras económicas son buenas o excelentes en general: paro, solvencia, deuda, pobreza, I+D+I, sanidad pública, renovables. Pongan ustedes el tope donde quieran y estará Navarra. La singularidad probablemente de Navarra no radique en el régimen foral, que también es singular y útil. Radica seguramente en la distancia ideológica, sentimental, de objetivos y la hostilidad entre los actores de la política local. Y la confluencia en un espacio tan pequeño de ideologías y proyectos vitales tan opuestos entre sí que no se dan, yo creo, no se reproducen en ningún sitio, en ningún otro sitio de España. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, si ustedes pudieran pensar en una imagen típica de España, pues seguramente se les vendrían a la cabeza los Sanfermines. Es una imagen de España, ¿no?, internacional. Por cierto, que quedan 4 días, no, voy a ir rápido. Pero esa fiesta, la fiesta nacional, la fiesta del toro, comparte espacio con algunos movimientos organizados que incluso han generado y han provocado episodios de ecoterrorismo. Y en la misma comunidad nos encontramos con que la administración mejor retribuida de España, los funcionarios, el sindicato mayoritario es de LAB. Y que Navarra, siendo la cuna de España, para los nacionalistas y también ahora para el famoso líder de Podemos, son la explicación, ¿no? Es la explicación política de ETA. Y es cierto que Navarra pues, tiene más misioneros del África que ninguna otra comunidad y es el centro mundial, digamos, del Opus Dei. Pero a la vez, también en la misma comunidad genera los mayores y más importantes ideólogos de la banda terrorista ETA. Una comunidad, como les digo, que quiere ser y quiere dejar de ser. Y esa complejidad en la gestión de esa pluralidad o de esa diversidad se recoge al final en los partidos políticos, que son, obviamente, pues, de muy distinto calado. Por un lado está el nacionalismo vasco radical. Bueno, tiene ciertas debilidades y ciertas fortalezas. Las fortalezas es que, al no haber gobernado nunca instituciones importantes, no se han machado. Una fortaleza es que se han catalanizado en la última época, es decir, que pretenden ser un separatismo amable. Y es cierto que en el último tiempo han creado unas conexiones con otras plataformas en España y fuera de España, es decir, que políticamente son mucho más fuertes. Son además un referente de cambio y tienen capacidad para mover la calle. Y es quienes se representan como los líderes del cambio. Como debilidades, la unidad sigue siendo su principal problema y la vigilancia y tutela que sobre ellos todavía realiza el mundo más radical, la propia ETA. Y también que compiten en el espacio político con un nacionalismo moderado que en su día recogieron nueces con los violentos y ahora pretenden seguir haciéndolo cuando cese la violencia. Están los socialistas. Los socialistas, yo el único ejemplo que se me ocurre o el más gráfico es que son como los náufragos en este momento, como un náufrago. Y para un náufrago pues no hay viento favorable que le pueda servir. Hoy no tienen líder, no tienen proyecto, ni estrategia, ni alianza. Es un partido, como digo, en algunos casos marioneta, pero que, por desgracia, puede no llegar a ser ni siquiera bisagra para una opción constitucionalista en nuestra tierra. Las elecciones generales volverán a condicionar lo que puedan decidir el PSN en los temas más importantes. ¿Cuál es su fortaleza? Que yo creo que solo pueden rebotar, es decir, que solo pueden mejorar. A todo esto se une la complicación de la irrupción de Podemos, que en las últimas elecciones ha tenido 20.000 votos, cuando el partido más votado, que ha sido el PP, tuvo 53.000. Esto sí que no sabemos cómo va a evolucionar. Se unirán a Bildu, sustituirán a Bildu, provocarán un demarraje del PSOE hacia tesis más izquierdistas, provocarán que el PSOE renuncie a la socialdemocracia y luego quedamos solo PP y UPN, por hacer una valoración. Hay otros partidos, pero bueno. Ojalá el PP sepa aprovechar las perspectivas económicas o un nuevo liderazgo, etcétera, porque si no, mucho me temo que puede seguir estancado. Pero con todo es un socio preferente de UPN, un hermano, con el que hoy, por desgracia, no llegamos a la mayoría absoluta. Y luego está UPN, mi partido, cuyo principal enemigo es la propia UPN. Tiene dos debilidades. Una, los problemas de digestión de un Congreso con 2 candidaturas, abiertamente, y segundo, el desgaste de muchos años en el Gobierno. Esos son los principales problemas. Y luego está el mantra del cambio, que efectivamente, pues en el caso de que se hiciera realidad, pues gobernando como lo hacemos desde hace tanto tiempo, pues en fin,
aparentemente es a UPN quien debería de tocarle cambiar. Y luego las fortalezas es que tiene un equipo, digamos, con penetración en todo el territorio de Navarra. Yo, que voy a decir, creo que tiene el mejor equipo y de alguna manera somos como la Coca-Cola, un producto que todo el mundo conoce y sabe cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes, sus fortalezas, etc. Bueno, voy muy rápido. Dos constantes que se producen en los resultados electorales con esta diversidad y contradicción entre todos los representantes y todos los partidos políticos. Hay dos, fundamentalmente. Una realidad constante y es que el nacionalismo vasco nunca va a descansar hasta que Navarra sea otra cosa distinta, es decir, sea Euskal Herria. Siempre va a estar ahí. No se va a retirar, ni va a cambiar. Y dos, que hoy por hoy se produce un reparto endemoniado del pastel político que da origen, algunos habrán oído, a la teoría del quesito. Digamos que la tarta se divide en Navarra en tres porciones claras, no diría antagónicas, pero sí muy diversas. Una, el centro-derecha foral entre el 35 y el 45% de la tarta, el centro-izquierda constitucional entre el 20 y 30% y el magma, por decirlo de alguna manera, nacionalista entre un 25 y un 30%. Lo cual provoca la necesidad de que para poder gobernar con una cierta estabilidad se lleven a cabo, se produzcan coaliciones, no diré contra natura, pero sí entre partidos con ideologías muy distintas. Y eso, pues obviamente, genera dificultades. Lo he descrito muy rápidamente y voy al decálogo express y ya termino. ¿Voy en tiempo? Muy bien. Sí. Llevas todo el rato diciendo, voy muy rápidamente. Venga. Dices, voy a ser breve. Vale. Decálogo, que es lo que yo no sé si otros debieran, pero yo, bueno, pensando de cara a esta charla que me gustaría que hiciéramos, son 10 puntos. El primero, debemos hablar menos de lo que se quejan los nacionalistas, es decir, debemos hablar menos de ellos y más de nosotros, o más entre nosotros. Porque ellos le dan un tono de gravedad a todo lo que les pasa y a todo lo que nos pasa, que yo creo que deberíamos de desmitificarlo un poco. Yo no digo que hayan pasado de dar miedo a dar risa, pero todos hemos visto 8 apellidos vascos y efectivamente algunas cosas dan risa. Y algunos discursos deberíamos de desenmascararlos con cierta gracia. Hago un paréntesis para contar algo que me decía un restaurador de Somo, en Santander, una frase fantástica sobre el pueblo vasco. Y decía así, el pueblo vasco es el único pueblo oprimido del mundo, el único pueblo oprimido del mundo que veranea masivamente en el pueblo opresor. Pasamos también. Bien. Digo esto porque dicen demasiadas mentiras y a veces estamos dándole vueltas a tener que responder a ciertas cosas que, en fin, deberíamos de tomarlas con una mayor relatividad. Hay algunas cosas que tenemos que hacer desde Navarra, otras desde fuera, pero desde Navarra debemos trasladar al más alto nivel, esta es la segunda de los deberes, digamos, trasladar al más alto nivel político, social y económico los riesgos para la nación de que se siga habiendo una brecha de secesión en Navarra. Esto lo ha explicado muy bien José Cruz, pero yo tengo que insistir en ello. De hecho, yo propondría a Ignacio Afáez redactar un Navarra en claro, al modo del fantástico libro sobre Cataluña. 3. En la misma manera debemos de explicar, los navarros, y no lo hacemos suficientemente, explicar el fuero, la singularidad foral, y hacerlo sin complejos. El fuero como un elemento de unión, no de separación, y desde luego no como un instrumento solidario. Es verdad que es un instrumento de una comunidad madura políticamente, pero en ningún caso pretende ser un instrumento injusto, y mucho menos inconstitucional y mucho menos insolidario. Y para ello nosotros, los navarros, debemos trabajar algo más. Cuarto, deberemos de buscar nuevas alianzas y amigos de Navarra o en Navarra y amigos de Navarra en España y en. Y para ello, pues, en fin, debiéramos de formar fórmulas de colaboración con el Partido Popular, obviamente, con el Partido Popular Europeo, con los partidos populares limítrofes, yo no lo sé si con UPyD seguramente hay cosas afines con ellos, también con partidos afines de la misma ideología que estén más allá de las fronteras, es decir, en Francia, y por qué no, y también con el Partido Socialista Obrero Español y también con el Partido Socialista de Navarra. Quinta, y seguramente, pero en fin, debería ser la primera, y es que debemos ser mejores políticos, porque no somos buenos porque los otros sean malos. Y porque es verdad que ahora no se pueden buscar excusas a hacer bien nuestro trabajo.
Ahora hay que adaptarse y tenemos que adaptarnos a los tiempos y ser, obviamente, mejores. Ya no hay excusas. Y tenemos que recuperar la ejemplaridad, la eficacia, actualizar los fundamentos ideológicos, repensar las estrategias, reactivar los apoyos, recuperar la ilusión, liderar las reivindicaciones de cambios. Sexto, no debemos bajar la guardia. Tenemos que tener abiertos todos los frentes abiertos, todos, y en tensión, en especial en relación al nacionalismo, la educación, los medios de comunicación, los movimientos sociales aparentemente espontáneos y, desde luego, hacer un seguimiento especial al proceso de acumulación de fuerzas, los árboles y las nueces, pero, en fin, que se está produciendo con el nacionalismo moderado, con el radical, tanto en el País Vasco como en Cataluña, como en el resto de España. Séptimo, debemos encontrar nuevos modos de acercarnos a los jóvenes, aprovechar las nuevas tecnologías y hacer, desde luego, más atractiva la oferta electoral. Octavo, debemos no desdibujar nuestra personalidad política. Yo creo que eso es importante. Si somos la Coca-Cola, vendamos Coca-Cola, no Calimocho, por decirlo de alguna manera. Entre otras cosas porque uno puede al final preferir el calimocho. Bien. 9. Debemos prepararnos para las transformaciones y reformas de las que habló el rey Juan Carlos en su discurso de despedida y estar sumamente atentos y empezar a pensar en algún plan B. Pensar y hablar entre nosotros y hacerlo, además, no es necesario hacerlo con la televisión. Y 10. Marcar una agenda con nuestras propias propuestas en los temas más de actualidad. Por lo que refiere a Navarra, el futuro de Navarra, la transitoria cuarta, el derecho a decidir, el déficit democrático y el mejoramiento, la regeneración democrática, la corrupción, el cambio de régimen político, como algunos dicen, la gestión del final del terrorismo, la gestión de la crisis, los recortes del estado del bienestar, etc. En fin, ya sé que es un poco abstracto este decálogo, pero tampoco quisiera ni creo que a un entrenador de fútbol nadie le pueda pedir cuál es la estrategia antes de un partido político. Pero, en fin, en todo caso, yo sí decirles que de la misma manera que ahora a mí me está atacando la diabetes que tengo, el nacionalismo es una enfermedad muy parecida a mi diabetes. No mata. No, aparentemente no mata, pero tampoco tiene cura. Y lo único que podemos hacer es tratarla, diagnosticarla bien y tratarla. Y no abandonar el tratamiento, porque en el caso de que se abandone y no se luche contra esa enfermedad que, como digo, no tiene hoy curación, sí que tendremos muchos más problemas de los que tenemos ahora. Pero bueno, para eso estamos, yo creo que todos comprometidos, nosotros los navarros a partir del 15 de julio, porque claro, ahora tenemos muchas obligaciones, empieza San Fermín, etcétera, y yo espero que contemos con el apoyo de FAES, porque todos me temo que todavía no somos suficientes. Muchas gracias, Ignacio.